de atención al politraumatizado. En general, este tema va a ser básicamente una especie de repaso para la parte de la clase de manejo prehospitalario que vimos para la parte de lo que era el parcial, porque aquí se va a recalcar bastante lo que es el ABCDE y más que nada vamos a dedicarnos a revisar algunas definiciones, algunos conceptos que ustedes tienen que saber. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta y bien claro cuál es la diferencia entre un paciente con trauma múltiple y qué cosa es un paciente politraumatizado. Entonces, un paciente con trauma múltiple es aquel paciente que tiene alguna lesión significativa, esta ya sea mortal o no, en más de un sistema corporal mayor. ¿A qué nos referimos con sistema corporal mayor? El sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema nervioso central, etc. En segundo lugar, ¿qué cosa es un paciente politraumatizado? Es un paciente que ha sido víctima de un trauma múltiple, pero que aparte de tener un trauma múltiple, este lo lleva a tener un compromiso vital. Es decir, que probablemente aquí ya estemos hablando de un paciente que debido a la extensión de la cantidad de sus lesiones, va a tener que ser ingresado de repente a la unidad de cuidados intensivos debido a que ya existe un riesgo elevado de mortalidad. Y por último tenemos el concepto de cinemática del trauma, que aquí básicamente esto se refiere al proceso que nosotros llevamos a cabo para analizar cualquier evento traumático y poder determinar a partir del análisis de este evento traumático las lesiones que pueden ser producidas en aquellos que lo sufrieron, ¿no? Por ejemplo, es diferente la preparación que nosotros vamos a llevar a cabo para recibir un paciente que ha estado en un choque automovilístico múltiple que a un paciente que es politraumatizado porque estuvo escalando algún tipo de montaña o haciendo algún tipo de deporte de aventura y se cayó, ¿no? Dentro de los tipos de trauma, estos nosotros los vamos a dividir en estos 4 que ustedes ven acá. Tenemos traumas abiertos, que obviamente van a ser provocados por objetos que van a dar lesiones de tipo punzante, de tipo penetrante o perforante, como por ejemplo las armas de fuego, las armas blancas, navajas, cuchillos, etc. Vamos a tener también traumas cerrados, que aquí básicamente van a ser provocados por objetos contusos, ¿no? Objetos que tienen una masa, que tienen volumen, que generalmente tienen objetos romos y se produce por lo que es un golpe por parte de estos objetos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es atropellada, de repente una persona es atacada con por ejemplo, un martillo. Luego tenemos las quemaduras. Aquí básicamente son aquellos pacientes que se han visto involucrados en incendios, explosiones, objetos en llamas. Esto generalmente lo vamos a ver en accidentes producidos en el hogar. O también lo que es la inhalación. ¿Y por qué la inhalación se encuentra dentro de las quemaduras? Porque como ya hemos visto, o ya les he adelantado en clases anteriores, cuando nosotros tenemos un paciente quemado, nuestra única preocupación no va a ser la cantidad de quemaduras visibles que él pueda tener en la superficie corporal, en la superficie de la piel, sino también las quemaduras internas que los gases que expiden estos incendios van a provocar en lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Sobre todo acá, ¿qué cosa es lo que nos preocupa? Quemaduras orofaringeas, por ejemplo, ¿no? Que son quemaduras que no solamente van a sangrar, sino que también van a producir un edema a este nivel, a nivel orofaringio, una hinchazón, y este edema a nivel orofaringio, si es que no es atendido a tiempo y no es identificado, puede crecer lo suficiente como para obstruir la vía aérea y el paciente puede morir por asfixia. Y por último tenemos traumas ocasionados por agentes ambientales, ¿no? Como químicos, toxinas y radiaciones, ¿no? En el caso de las radiaciones, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de lo que sucedió hace muchos años, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, lo que sucedió en Chernobyl, que es básicamente accidentes en plantas nucleares que van a dar sus repercusiones a nivel de la población en general. Entonces, esta parte es bastante importante
porque la resaltan bastante en su teoría y a veces la preguntan en los exámenes, y es la distribución trimodal de la muerte. Entonces, ¿qué cosa es la distribución trimodal de la muerte? Básicamente es un concepto en el que se van a dividir a los pacientes en etapas, primera, segunda y tercera etapa, y esta división se va a realizar de acuerdo a las características de las lesiones que tengan, el tipo de lesiones que tengan, en dónde las tienen, porque cada una de estas lesiones va a significar que el paciente va a fallecer en una primera etapa, es decir, en segundos a minutos de ocurrido el trauma. En una segunda etapa, ya sé que donde el paciente va a fallecer en minutos u horas después de producido el trauma, y en una tercera etapa, en donde la muerte del paciente va a ocurrir en días a semanas luego del trauma. Entonces, en la primera etapa, ¿qué tipo de lesiones tenemos? Todo lo que son lesiones que involucran el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, fracturas de base de cráneo, lesiones de la bóveda craneal con exposición de masa encefálica, lo que es una sección de la médula espinal, ¿no? O también lesiones a nivel del tronco cerebral. Y lo que es el compromiso de grandes vasos, sobre todo de la aorta, ¿no? Por ejemplo, un paciente que nos llega con un corte en el cuello porque lo han querido atacar y es un paciente que está sangrando y por las características del sangrado nosotros vemos que es un sangrado o una hemorragia proveniente de una arteria. Ya sabemos que probablemente este paciente pertenece a esta primera etapa porque es muy difícil salvar a un paciente que tiene este tipo de lesiones lo suficientemente rápido como para que no se desangre antes de que nosotros podamos hacerlo llegar a la sala de operaciones. En la segunda etapa vamos a tener a pacientes que van a tener hematomas subdurales o epidurales. Esta parte de hematomas subdurales y epidurales vamos a andar más en ella cuando veamos la clase de traumatismo encefalocraniano. Pero básicamente estos hematomas subdurales o epidurales lo que van a hacer es incrementar la presión intracraneal, y al incrementar la presión intracraneal, el cerebro se va a edematizar, se va a hinchar, y cuando un cerebro se edematiza, poco a poco va perdiendo sus funciones, y como se agranda, ustedes saben que la bóveda craneal, que la cavidad craneal es una cavidad estática, no es una cavidad que se pueda expandir. Entonces, ¿qué pasa cuando el contenido de esta cavidad, en este caso el cerebro, empieza a hincharse y a incrementarse de volumen, pero la cavidad que lo contiene se queda del mismo tamaño? Empiezan a haber daños porque el cerebro empieza a presionarse contra todas las paredes, intentando salir, intentando encontrar más espacio, y se daña en el proceso, porque el cerebro es un órgano bastante delicado. Luego tenemos lo que es pacientes, por ejemplo, con hemotórax, neumotórax o hemoneumotórax, que ya hemos revisado un poquito anteriormente. Recordemos que neumotórax, ¿qué cosa era, chicos? ¿Se acuerdan? Agua en el tórax. Neumotórax. Aire en la pleura. Aire en la cavidad de la pleura. En la pleura. Exactamente. ¿Y hemotórax? Sangre. Sangre en la pleura. Líquidos en Pleura. la pleura, en el ¿Y espacio interpleura. hemoneumotórax? Sangre Hemoneumotórax. Sangre y aire, exactamente. Entonces, esa es la clase de pacientes que nosotros vamos a tener acá. Pero ¿por qué las ponemos en una segunda etapa y no en una primera? Porque el hemoneumotórax, si bien es algo a lo que le tenemos que prestar bastante atención, y si es que un paciente se nos presenta la emergencia con esto, es prioridad 1, nos da la chance de poder salvarlo realizando lo que es el drenaje, ya sea de este hemotórax, la descompresión de este neumotórax a tensión, por medio de técnicas que ya hemos revisado anteriormente, pero que hoy día vamos a recordar. Otra lesión que también es muy importante y que pertenece a esta segunda etapa es la ruptura de vaso y la laceración hepática. Acuérdense, chicos, cuando revisamos la parte de también manejos prehospitalarios, si no me equivoco, vimos la topografía abdominal. Entonces vimos que el vaso se encontraba ¿en qué zona? ¿Alguien se acuerda? Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo, exacto. ¿Y el hígado en qué zona se encontraba? en el derecho hipocondrio. El derecho. Exactamente, el hipocondrio Hipocondrio derecho, el derecho. hígado, y el hipocondrio izquierdo, el vaso. Entonces, estos dos órganos, cada vez que a ustedes les llegue un paciente
que ha sido víctima de hasta en un accidente automovilístico, que haya sido apuñalado en el abdomen, cualquier tipo de lesión en general que sea bastante traumática, bastante violenta, busquen y revisen lesiones en estos dos órganos, porque cuando ustedes revisen ya la parte de anatomía, van a ver que estos dos órganos son bastante, no, sensible no es la palabra, sino tienen una consistencia bastante gelatinosa y sangran un montón. Entonces, algo que encontramos con bastante frecuencia, sobre todo en pacientes que han sido atropellados, pacientes que, por ejemplo, no estaban en accidentes de avión, accidentes de carro, accidentes de tren, en donde hay un trauma de tipo contuso a nivel del abdomen, es decir, un golpe, lo que vamos a observar es que el vaso estalla, ¿sí? Y también pueden haber algunas laceraciones hepáticas, obviamente el hígado sangra bastante, pero el vaso estalla. Entonces, esta ruptura de vaso que nosotros vamos a ver, esta ruptura esplénica, va a causar una hemorragia interna gigante. ¿Por qué? Porque la arteria que irriga el vaso se conoce como arteria esplénica. Y esta arteria esplénica es una de las pocas arterias que irrigan órganos a nivel abdominal, que va a salir directamente de la aorta. No va a ser rama de otra arteria que sale de la aorta, no. Va a salir directamente de la aorta. Entonces, si se rompe el vaso, obviamente va a estar lesionada su arteria. Y la arteria, esta arteria que les estoy mencionando, la arteria esplénica, es una conexión directa a la aorta. Entonces, este paciente se va a desangrar y seguir desangrando, a veces lentamente, a veces mucho más rápido. Y si es que no nos percatamos de esto, el paciente puede fallecer. ¿Cuál es la solución para una ruptura de vaso? Se entra al quirófano y se extrae todo lo que queda de este vaso y se limpia la cavidad abdominal, ¿no? Y obviamente se cauteriza esta arteria, la arteria esplénica, para que deje de sangrar. Igual con la laceración hepática, algo bastante ventajoso con respecto a las laceraciones hepáticas es que vaso tenemos solo uno, pero el hígado va a estar dividido en 8 segmentos. Y cada uno de estos segmentos puede ser removido, a excepción del segmento 1 y el segmento 4, sin causar un mayor daño a lo que es la funcionalidad del hígado de este paciente. Es decir, es como que nuestro hígado esté formado por 8 mini hígados pequeñitos. Entonces, si quitamos uno, no hay ningún problema. Nuestro hígado va a seguir funcionando y no va a causar, no va a ser tan traumático como retirar todo un órgano como si ocurriría con el vaso, ¿no? Y por último, tenemos lo que es la fractura de pelvis. Esto también ya lo hemos mencionado antes. Cada vez que examinemos a un paciente a nivel prehospitalario que haya estado en un trauma múltiple, tenemos que palpar el nivel de la pelvis para ver que no haya ningún tipo de fractura a este nivel. ¿Por qué? Porque las fracturas de pelvis van a ser lesiones que tienen una alta tasa de mortalidad, no solamente al momento en el que se produce por la hemorragia masiva que causan, porque vamos a ver que llegan a causar hemorragias de aproximadamente 1.500 mililitros a más, es decir, es una hemorragia que ya es importante, sino que esta mortalidad elevada se va a mantener incluso hasta un año después de que la persona ha sido operada, se le ha realizado la reducción de esta fractura, muchas veces se les tiene que poner prótesis, etc. ¿Por qué? Porque existe alto riesgo también de infección, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos percatamos que existe una fractura de pelvis? O en general cualquier tipo de fractura, identificando las 3 Ds de las fracturas en lo que es la parte clínica, ¿sí? ¿Y cuáles son las 3 Ds? La primera D se va a referir a lo que es la deformidad, ¿sí? En cualquier extremidad que tenga una fractura, que tenga una lesión en donde el hueso está fracturado, vamos a ver una deformidad bastante marcada. Esta deformidad generalmente se va a manifestar como la posición de esta extremidad en un ángulo antinatural, en un ángulo o en una posición que normalmente una persona que tiene su hueso entero y que no lo tiene roto, no la podría poner sin estar sintiendo, sin lesionarse a sí mismo, ¿sí? En segundo lugar, y obviamente
lo que más de lo que más se va a quejar el paciente es el dolor, ¿sí? Va a haber muchísimo, muchísimo dolor. Y por último, tenemos la última D, corresponde a lo que es disfunción. ¿Sí? El paciente no va a poder utilizar esta extremidad, no va a poder moverla sin que cause bastante dolor, y aunque quiera él aguantarse el dolor, no va a poder usarla porque está rota. Y porque cuando existe una fractura, no solamente se trata de que el hueso está roto, sino que todas las fracturas acarrean consigo mismas lesiones a nivel vascular, lesiones a nivel nervioso y lesiones de partes blandas. ¿A qué me refiero con partes blandas? Lesiones de músculos, lesiones de tendones, lesiones ligamentosas y muchas veces cuando se trata de fracturas expuestas, lesiones de la piel. Entonces, esta es una forma bastante abreviada, por así decirlo, de recordar los 3 signos importantes al momento de evaluar fracturas. Igual esto lo vamos a ver en la clase dedicada a ello, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar una fractura de pelvis? En la parte de deformidad, y esto va a ser bastante característico, vamos a ver un acortamiento de una de las piernas con respecto a la otra. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos a nuestro paciente, imaginemos que está acá el paciente echado, y el momento que nosotros vayamos a evaluar su pierna, una pierna va hasta acá y la otra está con su longitud normal. Así de marcado va a ser la diferencia en lo que es la longitud de ambas piernas. Y obviamente es la pierna que se encuentra cortada, es el lado en el que se encuentra la fractura de pelvis. Otra cosa que también podemos encontrar es que el pie de esta pierna que se encuentra, donde se encuentra la fractura de pelvis, puede estar rotado hacia adentro, ¿sí? Normalmente cuando ustedes se echan, sus pies quedan así paraditos, ¿no? En cambio, en este paciente, en el lado en el que tenga la fractura, su pie se va a encontrar rotado hacia adentro. Así es una forma más, por así decirlo, al ojo, que nosotros podemos detectar una fractura de pelvis. Y por último tenemos la tercera etapa, en donde ya habíamos dicho que acá el paciente fallece de días a semanas después del trauma. Y acá estamos hablando de pacientes que han pasado cualquier tipo de lesión, que han pasado por evaluaciones, que han pasado por el tratamiento, pero que por sus signos vitales y por su inestabilidad hemodinámica de repente han tenido que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Y son pacientes que en la misma unidad de cuidados intensivos, en la misma UCI, van a fallecer debido a lo que es una sepsis, a un shock séptico, o una falla multiorgánica, o a un shock hipovolémico, o cualquier tipo de shock que se les ocurra, ya que cualquiera de ellos finalmente, si es que está descompensado y no se logra sacar al paciente de ese shock, el paciente va a hacer una falla multiorgánica, va a haber un paro cardiorrespiratorio y el paciente va a fallecer, ¿sí? Entonces recuerden este cuadro, por favor. Y bien, esta es la figurita, como les estaba mencionando, la distribución trimodal. La primera etapa tenemos muertes inmediatas, que en pacientes politraumatizados va a ser bastante alto este índice. Tenemos muertes tempranas y por último tenemos las muertes tardías, ¿no? Que está casi a la par con las muertes, esta debería ser las muertes tardías la tercera etapa, las muertes tempranas la segunda. Y tanto la segunda etapa como la tercera van a estar casi a la par, ¿no? La que sí vemos que está súper, súper elevado son las muertes en la primera etapa, también conocidas como muertes inmediatas. ¿Y de qué va a depender la etapa a la que pertenezca este paciente? Principalmente a la lesión que tenga, porque, por ejemplo, en una lesión con exposición de masa encefálica, así el paciente sea joven, súper atlético, súper sano, vegano, etcétera, nada va a hacer que este paciente reviva, porque generalmente cuando nosotros vemos exposición de masa encefálica, este paciente ya está fallecido. Pero aparte de la lesión, también lo que puede determinar cómo esta evoluciona va a ser las características del huésped. Como les estoy diciendo, qué tan sano es este paciente, ¿no? Obviamente, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una fractura de pelvis, ¿no? Lo que estábamos conversando, es una lesión que tiene una mortalidad bastante alta, pero obviamente va a tener un mucho mejor pronóstico en un paciente de 30 años que en una paciente de 75 años con diagnóstico de osteoporosis y hipertensión y diabetes mellitus, ¿no?
Va a ser muy, muy diferente. También va a ser el tiempo que ha pasado el paciente sin atención médica luego de producida la lesión, porque como ustedes han podido ver, nosotros hemos en esta lista mencionado lesiones que requieren, a las que el paciente puede sobrevivir siempre y cuando reciba una atención inmediata. Si no, lamentablemente va a fallecer. Y por último, la calidad y la efectividad de este tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué cosa es lo que debemos hacer, qué medidas tomar para cada una de estas lesiones, para poder trasladar en primer lugar al paciente de manera segura y que reciba el tratamiento que necesita. Entonces, otras definiciones, que esta también ya la hemos revisado, es la hora dorada y la hora o minutos platino. Entonces, la hora dorada va a referirse a los 60 minutos luego de ocurrido el trauma, es decir, a la primera hora luego de ocurrido el trauma, que nosotros tenemos para realizar lo que es el transporte del paciente. Y los minutos u hora platino se va a referir a los 10 primeros minutos luego de ocurrido el trauma, que nosotros vamos a tener para realizar la atención prehospitalaria, es decir, para llevar a cabo nuestro ABCDE que ya hemos aprendido. ¿Cuáles son los objetivos de este manejo hospitalario que nosotros vamos a realizar en la hora platino, en los 10 primeros minutos, luego de ocurrir el trauma? Va a ser la protección de órganos, identificar las lesiones potencialmente mortales para catalogarlas y poder decírselas al personal hospitalario que está esperando al paciente, y también manejar el dolor en caso de que nuestro paciente esté consciente y se esté quejando del dolor. Y algo muy importante es que la lesión más obvia, la lesión más dramática, usualmente no va a ser la que va a matar al paciente. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que lo han atropellado y tiene una fractura expuesta a nivel de la tibia, ¿no? A nivel de la pierna. Entonces, nosotros vemos eso y obviamente cualquier persona va a fijarse más y va a prestarle muchísima más atención a esta fractura expuesta porque estamos viendo el hueso, estamos viendo que está sangrando, el paciente está gritando porque le duele, hay exposición de músculos, de repente no solamente una fractura expuesta de tibia, sino que también es de peroné, entonces es toda una cosa horrible. Sin embargo, le prestamos tanta atención a esto que pasamos por alto la revisión de todos los aparatos y sistemas que se supone que debemos llevar a cabo y no nos damos cuenta que el paciente tiene el vaso reventado, ¿no? Entonces lo llevamos, no notificamos que tiene una ruptura de vaso porque no lo hemos revisado, llega al hospital, tampoco lo revisan, nunca llega a quirófano y a las horas el paciente fallece por shock hipovolémico. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. A pesar que una lesión se vea súper sangrienta, que ustedes digan, no, esto es lo que tengo que atender primero, tómense el tiempo. Luego de estabilizar esa lesión, ojo, no es que no le vayan a prestar atención, de buscar que el paciente no tenga otras lesiones que estén escondidas y que puedan llegar a ser muchísimo más mortales. Entonces, dentro de lo que es la atención al politraumatizado, estos son todos los pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La preparación es muy importante. Nosotros tenemos que tener ya listos los insumos que nosotros vamos a necesitar al momento de atender al paciente. El triaje también es muy importante, sobre todo en un contexto en donde tenemos varios pacientes, un flujo grande de pacientes. Lo vamos a revisar hoy día brevemente, pero lo vamos a tocar mucho más a fondo en la última clase, que es desastres, porque ahí es donde el triaje es bastante importante. Tenemos luego la revisión primaria, que es buscar las lesiones que tenga el paciente, realizar la reanimación si es que se requiera, si es que el paciente ya ha entrado a lo que es un paro cardiopulmonar. Sí, estas son las fases más que nada estas son del ATLS. Anteriormente hemos revisado las del PHTLS, son del ATLS. Luego tenemos lo que es la revisión secundaria.
Luego vendría a ser lo que es la reevaluación y monitoreo continuos, y esto es muy importante. A pesar de que ustedes ya hayan estabilizado al paciente, siempre, siempre tienen que llevar a cabo el monitoreo de signos vitales, ¿sí? Porque acuérdense que en cualquier tipo de shock, lo primero que se va a afectar van a ser los signos vitales, sobre todo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Estos van a ser los primeros indicadores de que algo está yendo mal en el paciente, sobre todo en un paciente politraumatizado. Y por último, todo lo que son los cuidados definitivos. Entonces, en lo que es la preparación, esta preparación no solamente se va a dar en una fase prehospitalaria, sino en una fase intrahospitalaria. ¿Y por qué es tan importante la preparación, chicos? Porque en un paciente politraumatizado, lo esencial aquí siempre va a ser el tiempo, ¿sí? Mientras más tiempo nos demoremos nosotros en trasladar al paciente, en conseguir los insumos que necesitamos para atenderlo, en liberar un quirófano para que entre cuando lo necesite, el paciente va incrementando su mortalidad, independientemente de la lesión que tenga. Así sea un corte de 10 centímetros en el brazo, va incrementándose la mortalidad, va incrementándose la probabilidad de complicaciones. Entonces, a nivel prehospitalario, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para ayudar a esta preparación? Notificar al hospital que estamos llevándoles a un paciente, evaluar al paciente, sobre todo para darle al hospital las características del paciente que estamos llevando, edad, sexo, signos vitales en ese momento, lesiones que tenga, etcétera. Mantener la vía aérea y en general realizar todo lo que es nuestro ABCD, ¿no? Permeabilizar vía aérea, inmovilizar lo que es la columna cervical. ¿Alguien se acuerda del ABCD? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir cuáles son los pasos? Yo, vale. A ver, dime. Este, la etapa A es de... Ujú. Aquí está. La etapa A es la vía aérea con control de la columna cervical. La etapa B es la respiración. La etapa C es la circulación. La etapa D es el estado neurológico. Y la etapa E es la exposición en control ambiental. Perfecto, gracias Santiago. Entonces, como bien nos ha mencionado Santiago, permeabilizar la vía aérea en la etapa A, lo que es la ventilación, y algo muy importante que vamos a ver en la ventilación hoy día es cuántos centímetros cúbicos tenemos que administrarle al paciente por kilo de peso. La circulación, y aquí vamos a ver el encontrar hemorragias externas y controlarlas, y también buscar los signos de shock, que esto es algo que ya hemos revisado. Inmovilizar al paciente, y esto es muy importante. Yo me imagino que en su clase, en su teoría, el doctor ya les ha mostrado con videos, imágenes, cómo es la movilización de un paciente politraumatizado. Es en una camilla naranja que tiene cintas, cinturones para asegurar al paciente sobre su superficie, trasladarlo y realizar la historia clínica lo más que se pueda. Obviamente, la historia clínica que nosotros vamos a realizar en este contexto a nivel prehospitalario va a ser bastante abreviada y solo va a tener las cosas que nosotros consideremos cruciales para poder lograr una buena atención del paciente. ¿Qué cosas ustedes dirían tengo que poner en la historia clínica sí o sí, aparte de los signos vitales y las lesiones que tiene el paciente? ¿Qué cosas creen que sería importante que el doctor que va a recibirlo y que lo va a atender sepa? Las enfermedades que tiene el paciente. Las Muy bien, alergias. las comorbilidades, las alergias. Exactamente, vamos a ponerlo. Comorbilidades, alergias, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Las Algo enfermedades muy crónicas en sí. claro, ya las enfermedades crónicas, exactamente. Hipertensión, diabetes, pero hay algo muy importante, chicos. En un paciente politraumatizado que tiene un montón de hemorragias, ¿qué cosa es importante El tipo de saber? sangre. Exactamente, el grupo sanguíneo, nunca se olviden, por favor. El grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque muy probablemente a este paciente nosotros vamos a tener que realizarle transfusiones. Entonces, si podemos averiguar cuál es su grupo sanguíneo, genial, para que el equipo no pierda tiempo en intentar averiguarlo. Igual lo hacen para comprobarlo, pero de todas maneras.
Y a nivel de la fase intrahospitalaria se realiza lo que es la preparación del equipo, la preparación del personal que va a recibirlo, ¿no? Se coloca lo que es su EPP, equipo de protección personal, dejar listos las salas de, que se vayan a necesitar, ¿no? De acuerdo a las lesiones que han sido descritas, ¿no? Liberar un quirófano, tener listo la sala de rayos X, laboratorio, etcétera. Obviamente todo esto es en un mundo ideal. Muchas veces en los hospitales se tiene que pelear para que un paciente que está mal entre antes que otro que también está mal. Y para eso es para lo que nos va a servir el triaje, ¿no? El triaje básicamente va a ser la selección y clasificación de pacientes de acuerdo a las características de sus lesiones. Este triaje va a ser diferente a nivel prehospitalario, a nivel hospitalario, y también va a depender de el contexto en el que se esté dando este triaje. Si es en un contexto del día a día, si es en un triaje en un contexto de una emergencia masiva, o si es el triaje en un contexto de desastres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un triaje para desastres naturales y un triaje para una emergencia masiva? Una emergencia masiva sería, por ejemplo, chocó un tren, ¿sí? Se volcó un tren o un bus. Entonces tenemos 50 pacientes. Entonces, en una emergencia masiva, este triaje lo que nos va a decir es que vamos a atender con los pacientes que van a tener prioridad 1, pacientes que van a tener este color rojo, porque el triaje se maneja por colores. Tenemos rojo, amarillo, verde y negro. Negro es para los pacientes que ya están fallecidos o pacientes que tienen lesiones que ya en 3 segundos se mueren. Entonces, estos pacientes se van a considerar pacientes negros o pacientes de prioridad 4. ¿Sí? Sobre todo los colores sirven cuando estamos en estos dos contextos, desastres y emergencias masivas. Le damos como una especie de collarcito al paciente que tiene un cartelito de cualquiera de estos 4 colores colgando para nosotros visualmente poder saber a qué prioridad pertenece. Entonces, estos pacientes en negro pertenecen a prioridad 4. Los pacientes en verde son pacientes que tienen lesiones leves, pacientes que están caminando solos, respirando solos, tienen una buena frecuencia cardíaca, no tienen hemorragias masivas ni evidentes y aparentemente están alertas incluso empiezan a ayudar a las demás personas. Entonces, estos son pacientes de prioridad 3. Luego tenemos a los pacientes en amarillo, son pacientes que tienen lesiones graves, pero que por el momento se encuentran estables. Entonces, estos van a ser pacientes de prioridad 2. Y por último, tenemos a nuestros pacientes en rojo, que son pacientes que están en estado crítico, tienen lesiones graves, que no están estables y que requieren atención inmediata si no se pueden morir. Y estos van a ser los pacientes de prioridad 1. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice el triaje para emergencia masiva? Que en este contexto, los pacientes que van a tener prioridad 1 van a ser pacientes con peligro de vida y lesiones múltiples, es decir, estos pacientes en rojo, ¿sí? En cambio, en el triaje en un contexto de desastres, aquí nos dice que el paciente que tiene prioridad 1 va a ser el paciente que tenga mayor posibilidad de sobrevivir y que además nosotros podamos curar su lesión, tratar su lesión y va a hacer que sobreviva utilizando la menor cantidad de insumos posibles. ¿Por qué? Porque estamos en un desastre. Entonces nosotros tenemos que administrar bien todos los recursos que nos queden. ¿A esto a qué nos referimos? Si nosotros, en el caso de una emergencia masiva, tenemos a un niño de 10 años con una fractura de húmero, una fractura normal, no es una fractura externa, una fractura de húmero. Y por otro lado, tenemos a un paciente de 45 años que tiene una lesión, una fractura de cadera, una fractura de pelvis. Y aparte, hemos notado que tiene una perforación a nivel de las vísceras, ¿no? A nivel intestinal, del intestino delgado, porque se le incrustó un objeto cortante, ¿no? Digamos, estuvo en un accidente de carro y un vidrio grande se le clavó en el estómago. En el caso de una emergencia masiva, ¿a quién atenderían ustedes primero?
¿Al niño o al paciente de 45 años? Al adulto, ¿está bien? ¿Alguien más? El paciente de 45 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia masiva. ¿Y qué cosa nos dicen aquí? Que tenemos que tener al paciente que tenga peligro de vida. Ahora, estos dos mismos pacientes, pero estamos en un contexto de desastres. ¿A quién atendemos primero? ¿Al niño o al paciente de 45 años? Al niño. ¿Al niño? Al niño. Exactamente. Al niño. ¿Por qué? Porque en desastres lo que nos dicen es que tenemos que atender al paciente que tenga mayor probabilidad de sobrevivir y que nosotros lo podamos tratar utilizando la menor cantidad de material posible, ¿no? El niño simplemente estabilizamos la fractura, lo vendamos y listo, ¿no? Al otro, el adulto, es una persona que va a requerir ir al quirófano, no sabemos qué otras comorbilidades pueda tener, el riesgo de infección es bastante alto, tendríamos que estarlo vigilando, poniéndole vías intravenosas para ponerle antibióticos, hidratación, etcétera. Entonces, lamentablemente, al que vamos a atender primero es al paciente que tiene mayor probabilidad de sobrevida y que lo podemos curar utilizando la menor cantidad de material posible. Bien, dentro de lo que es la hora o minutos platino, nosotros vamos a revisar un concepto que se conoce como evaluación primaria, que según el ATLS nos dice que esto debería durar 90 segundos, pero tenemos un lapso de 10 minutos para realizarlo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestro ABCDE, que ya hemos revisado hasta el cansancio. Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical va a ser la letra A. La ventilación, tenemos aquí que garantizar una buena oxigenación, entonces aquí vamos a prestarle muchísima atención a lo que es la saturación de oxígeno, a los patrones ventilatorios, a lo que es la frecuencia respiratoria también. En el caso de la circulación y control de hemorragias, esto también ya lo hemos revisado con anterioridad. Tenemos que buscar hemorragias externas, tenemos que buscar signos de hemorragias internas, que generalmente estas hemorragias internas nosotros las vamos a ver a nivel del abdomen y en la piel se van a ver como equimosis, ¿sí? Como si fueran moretones gigantes a nivel del abdomen. Y esto también nos puede indicar la presencia de alguna hemorragia interna. En cuarto lugar tenemos lo que es el examen del déficit neurológico. Aquí no se olviden, por favor, de la escala de Glasgow. ¿Alguien se acuerda cuál es el puntaje mínimo y máximo que podemos obtener? 13 y 15. 3 y 15. 3 a 15, exactamente. Las pupilas también es muy importante, hay que revisar lo que es la reactividad pupilar, eso nos va a indicar, esto lo podemos utilizar generalmente cuando el paciente está inconsciente y no podemos realizar la escala de Glasgow, porque acuérdense que la escala de Glasgow no solamente va a evaluar lo que es la capacidad de apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, si el paciente está inconsciente, no podemos evaluar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que está vivo? A ver lo que es la reactividad pupilar, ¿no? Las pupilas si hacen miosis, si hacen midriasis en respuesta a la luz. Y por último, la exposición completa del paciente. Y por favor, no se olviden que en esta parte de exposición del paciente, nuestra principal preocupación y la principal complicación que se puede mostrar es la hipotermia, entonces tenemos que tratar de prevenirlo. Otra cosa que también es muy importante, sobre todo en la A, que es el manejo de la vía aérea, donde tenemos que asegurarnos que haya una buena permeabilidad, es las maniobras que nosotros vamos a utilizar. Si es que estamos en un ámbito de un paciente politraumatizado, ¿qué maniobra usarían ustedes? ¿Elevación del mentón o tracción mandibular? Tracción mandibular. Tracción mandibular. Tracción mandibular, La tracción mandibular. ¿Por qué? Porque tenemos una gran probabilidad de que haya una lesión a nivel cervical. Entonces, realizamos lo que es la tracción mandibular, que es la imagen que ustedes ven acá abajo. Sin embargo, acá en esta teoría nos proponen una tercera maniobra que también se puede utilizar en pacientes politraumatizados, que da incluso mucho más control
a este nivel cervical que la tracción mandibular y es la triple maniobra modificada, ¿sí? Y acá están los pasos, ¿no? Nos dicen que debemos sujetar la cabeza y el cuello con ambas manos, evitar elevar a lo que es el maxilar inferior desde el ángulo mandibular con los dedos. Con ángulo mandibular nos referimos a esta parte de acá. Y abrir la boca con los pulgares, ¿sí? En esta parte de manejo de la vía aérea, y también de lo que es ventilación, en lo que nos estamos enfocando es mantener esta vía aérea permeable y también darle soporte ventilatorio manual al paciente si lo requiere, es que nosotros vamos a evaluar si es que deberíamos usar o no las cánulas orotraqueales orotraqueales o nasofaringias, ¿sí? Orofaringias o nasofaringias, es lo mismo. Y aquí esto va a depender de los tipos de lesiones que tenga el paciente. Las cánulas orofaringias, y vamos a ponerlo acá para que no se olviden. Las cánulas orofaringias, como su mismo nombre lo dice, van a ser cánulas que van a entrar por la boca, ¿sí? Estas son las orofaringias. Y las cánulas nasofaringias van a ser cánulas que van a entrar por la nariz, ¿sí? Y ambas, al final, ya sea las orofaringias que entran por la boca o las nasofaringias que entran por la nariz, van a ir a través y van a llegar a la tráquea, van a bajar, y van a entrar a lo que es, para lo que es la ventilación de los pulmones, ¿no? Entonces, ambas van a terminar bajando por la tráquea, ¿sí? Ambas van a terminar en la tráquea. Acuérdense de eso, por favor. ¿Qué cosa es lo que va a determinar usar una u otra? Si es que nosotros tenemos una lesión a nivel maxilofacial, esta va a ser la contraindicación para utilizar estas cánulas orofaringias. Lesión a nivel maxilofacial, no podemos utilizar cánula orofaringia y vamos a utilizar cánula nasofaringia, ¿sí? ¿Cuál es la contraindicación para el uso de cánulas nasofaringias? Que haya una fractura a nivel de la base de cráneo o que haya una fractura a nivel de la lámina cribosa, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de fractura de la base del cráneo va a ser una contraindicación para el uso de cánulas nasofaringias. ¿Cuál es la contraindicación para el uso de cánulas orofaringias? Es lesiones a nivel maxilofacial, ¿sí? Acuérdense de eso. Luego tenemos lo que es, en esta evaluación primaria va a ser muy importante que nosotros llevemos a cabo estas 4 acciones al momento de evaluar cada uno de estos 5 ítems del ABCDE. Y es la inspección del paciente, es decir, ver de manera ectoscópica cuáles son sus características. La auscultación, esta la vamos a llevar a cabo no tanto en el abdomen, porque en el abdomen lo que se auscultan son los ruidos hidroaéreos, sino que en este contexto sería importante realizar la auscultación a nivel del tórax para de repente identificar la abolición de alguno de los ruidos, ¿no? Normales de la respiración, que nos podría indicar la presencia de repente un cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea o la presencia de líquido en la cavidad pleural o de sangre, o también de repente de la presencia de un neumotórax, ¿sí? Luego vamos a realizar la percusión. La percusión también va a ser muy importante y esta sí va a ser crucial a nivel abdominal y a nivel del tórax. ¿Por qué? Porque la presencia de matidez, de un sonido mate en lugares en donde no debería haber, nos podría estar indicando la presencia de líquido, y este líquido muchas veces puede ser sangre, ¿no? Sobre todo a nivel de los pulmones y a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? De repente ha habido una ruptura intestinal y está sangrando, o hay un esparcimiento de contenido intestinal a todo lo que es la cavidad peritoneal, ¿no? Y por último, la palpación, buscar de repente huesos rotos, buscar puntos dolorosos que también nos puede indicar zonas de lesión que nosotros podamos haber pasado por alto al momento de la inspección. Y algo que es muy importante es que la sola permeabilidad de la vía aérea no nos asegura una ventilación satisfactoria. ¿A qué se refiere esto? Que a pesar de que nosotros hayamos permeabilizado la vía aérea, nos hayamos asegurado que no hay nada obstaculizando el pasaje de aire a lo que es las vías respiratorias inferiores, que de repente hayamos colocado una cánula orofaringia y nasofaringia,
Nada de esto va a asegurarnos que el paciente va a tener una ventilación satisfactoria. ¿Por qué? Porque acuérdense que la respiración, el proceso de respirar no solo es un proceso mecánico, sino que también es un proceso que involucra eventos fisiológicos, eventos de intercambio gaseoso, de hematosis. Entonces, nuestra musculatura puede estar funcionando perfectamente bien. Sin embargo, si es que a nivel de los pulmones no está habiendo un buen intercambio gaseoso, este ingreso de aire no va a servir absolutamente de nada, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta y que muchas veces se confunden en lo que es los exámenes, es cuando les dicen, en manejo de politraumatizados, ¿solamente las amenazas inminentes deben ser manejadas? Sí. ¿Por qué? Porque estamos con un paciente politraumatizado y lo que nosotros vamos a hacer en este ámbito prehospitalario no va a ser curarlo, solamente vamos a dar un tratamiento de soporte que sea suficiente para que el paciente logre llegar al establecimiento de mayor complejidad, al hospital, y que ahí pueda ser tratado. Entonces, en esta estabilización, en esta evaluación que dura 10 minutos, lo que nosotros tenemos que hacer es manejar solamente las amenazas inminentes, ¿sí? Acuérdense de eso. Y bien, aquí tenemos algunas imágenes. Antes de pasar a esto, les habíamos hablado ya de lo que era la ventilación con la bolsita Ambú, que le íbamos a hacer a través de la cánula orofaringea, ¿no? De las cánulas estas de Guedel, de Berman. Pero algo importante que no habíamos revisado la vez anterior es cuántos centímetros cúbicos vamos a administrar. Entonces, con esta bolsa Ambú, vamos a administrarle al paciente de 6 a 7 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente pesa 60 kilos, ¿cuánto de aire le vamos a administrar? 60 por 6, 360. 6 por 7, 60 por 7, 420. Entonces, ¿cuánto le vamos a administrar a este paciente que pesa 60 kilos? De 360 a 420 centímetros cúbicos. Si fuera un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto le vamos a administrar de aire? De 420 a 490 centímetros cúbicos de aire, ¿sí? A ver, ¿qué más? Ya, entonces, como les estaba mencionando, aquí tenemos imágenes de diferentes lesiones que es bastante común encontrar en estos pacientes politraumatizados. Vamos a empezar por la imagen de acá. Esta es una radiografía lateral de cuello, de columna cervical. Todas estas son las vértebras cervicales y a este nivel, voy a encerrarlo, a este nivel tenemos algo raro, ¿sí? Los huesos no encajan como deberían encajar. Y esta es una lesión que se conoce como espondilolistesis y en donde básicamente hay una luxación a nivel de 2 vértebras cervicales, ¿sí? Entonces, esta es una lesión común, sobre todo es una lesión que se da en contexto de accidentes automovilísticos por un mecanismo que se conoce como el latigazo, ¿sí? El latigazo, o también ahorita se me ha ido la palabra en inglés, pero también lo pueden encontrar con algo de whip, ¿sí? En inglés. Así, whip, latigazo, ¿sí? Ese es en español y ese es en inglés. Entonces, este es un mecanismo bastante conocido, un mecanismo que ustedes tienen que tener en cuenta, ya que muchas veces lo preguntan en los exámenes y es el que va a causar lesiones a nivel cervical. ¿De qué se trata este mecanismo de latigazo? Es en donde cuando frena intempestivamente un coche, ya sea porque se chocó o porque el mismo conductor frenó, luego de haber estado yendo a determinada velocidad, lo que va a hacer el cuello es que de manera violenta se va a ir para atrás y para adelante. Por eso se dice latigazo y esto va a causar una lesión a nivel de las vértebras cervicales que se conoce como espondilolistesis. Luego tenemos aquí lo que es en esta imagen, espérense un ratito, tenemos lo que es un neumotórax, que ¿cómo lo identificamos a nivel de una placa, de una radiografía? Es una radiografía, si no me equivoco, póstero anterior de tórax.
es un paciente que cuando veamos esta placa, la zona en donde va a estar el neumotórax va a ser súper, súper, súper negra, más de lo normal, ¿sí? Y aparte, esto que ven acá, esta sombra media gris, es el pulmón que se está haciendo súper chiquito por la presión de todo este aire que está habiendo en la cavidad torácica. Ese sería el hemitórax derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama a la presencia de aire en la cavidad torácica, en la cavidad pleural? Se conoce como neumotórax. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama al colapso del pulmón debido a la presión, por ejemplo, de un neumotórax? O también puede ser por un hemotórax, se le llama atelectasia. ¿Sí? Estas dos lesiones, el neumotórax y la atelectasia, son bastante frecuentes. ¿Cómo es que nosotros revertimos este neumotórax? Ya lo hemos revisado. Tenemos que realizar la descompresión. ¿Cómo la descomprimimos? Vamos a ingresar una aguja a nivel del segundo espacio intercostal, acuérdense, segundo espacio intercostal, a la altura de la línea medio clavicular, y vamos a realizar la descompresión. Segundo espacio intercostal, ¿sí? Acuérdense que la aguja esta va a ser la segunda costilla. Esta es la segunda costilla, esta es la tercera costilla. Entonces, ¿dónde vamos a insertar la aguja? En el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y la aguja se va a insertar pegada al borde superior de la tercera costilla. ¿Para qué? Para evitar lesionar el ván intercostal, ¿sí? Y por último, tenemos aquí lo que es un hemotórax, ¿sí? Acá es la presencia de sangre, del líquido, a nivel en este caso sería el hemitórax izquierdo. ¿Cómo lo vamos a observar? Porque a diferencia del neumotórax, que veíamos todo negro, súper, súper negro a comparación del otro lado, aquí vamos a verlo todo blanco, ¿sí? Blanco. No vamos a ver ni la silueta del pulmón, nada. Todo va a ser blanco. Esta nos indica presencia de líquido. Y esto también ¿cómo se resuelve? Realizando una toracocentesis, que básicamente es el drenaje. ¿Cómo realizamos la toracocentesis? Ingresando un catéter, más o menos de un calibre de 14 a 16 FR, ese es French, creo que es la medida que se utiliza ahí, la unidad de medida, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, ¿sí? Es decir, ahorita la vamos a trazar, más o menos 4, 5, por aquí, a este nivel. Quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿sí? Vamos a insertar ese catéter para que empiece a drenar, a drenar, a drenar, y ya esto se limpia, ¿sí? Y eso sería... Bien, acá, dime. ¿Cuál era el tratamiento para el hemotórax? ¿Cuál era su nombre? Para el hemotórax lo que vamos a hacer es una toracocentesis. Ok. Que es Gracias. insertamos un catéter a nivel del quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Y acuérdense que el neumotórax es descompresión en el segundo espacio intercostal, la línea media clavicular. Este es un recordaris, chicos, es simplemente para que tengan otra vez en cuenta la escala de coma de Glasgow. Ya saben cuál es el puntaje mínimo, el puntaje máximo, las secciones que evalúan, ¿no? La apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. También las características, la desclasificación de las hemorragias, también ténganlas en cuenta, por favor, cuál es la alteración que sufren los signos vitales en cada una. Sobre todo, ya les he dicho, es muy importante que sepan la clasificación de acuerdo a la pérdida sanguínea que está viendo. Y esto es importante, esto lo vamos a volver a revisar en la clase de fracturas, pero para que lo vayan teniendo en cuenta porque es bastante común en pacientes politraumatizados. Fracturas a nivel de tibia, a nivel de húmero, van a ocasionar sangrados de aproximadamente 750 mililitros. Fracturas de fémur van a ocasionar sangrados de aproximadamente 1500 mililitros. Y las fracturas de pelvis y lesiones a nivel de lo que es el retroperitoneo y todo eso, van a causar lesiones mejor dicho, fracturas,
que van a alcanzar más de 1500 mililitros de hemorragia, ¿sí? Entonces acuérdense de esto. Otra cosa muy importante es la medición de la presión arterial. Ustedes saben que el proceso para medir la presión arterial es relativamente más largo y toma más tiempo que el medir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, en un paciente politraumatizado ya les he dicho que el tiempo es oro, entonces no podemos estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí, entonces, en un contexto prehospitalario, ojo, esto no lo vayan a hacer en el hospital sí tienen que tomar todos los signos vitales, es hacer la aproximación de en cuánto podría estar la presión arterial sistólica, porque en este contexto es la que más nos va a importar. Entonces, si nosotros llegamos a palpar el pulso carotidio, esto quiere decir que la presión arterial sistólica debe estar por encima de 60 milímetros de mercurio. Si llegamos a palpar el pulso carotidio y aparte también llegamos a palpar el pulso femoral, esto quiere decir que nuestra presión sistólica está por arriba de 70. Y si llegamos a palpar el pulso carotidio, el pulso femoral y aparte el pulso radial, esto nos indica que nuestra presión sistólica está por encima de 80, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a determinar si es que de repente el paciente está en hipotensión y muy probablemente esté descompensado hemodinámicamente y puede entrar en un shock. Y por último, rápidamente, dime. Sí, Dime. quería preguntar acerca de que tú dijiste que si el paciente tenía una lesión a nivel en la maxilofacial, algo así, no se Ajá. podía colocar las cánulas orofaringias, pero Ujú. el maxilar está como ubicado, por así decirlo, por la parte de arriba de la boca y abajo de la nariz. Entonces, si es que no se coloca una cánula orofaringia, se colocaría una nasofaringia, pero esa nasofaringia está como que en esa zona de la fractura maxilofacial, entonces por eso no entendí. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una lesión, una fractura a nivel maxilofacial, es decir, que involucra el maxilar y la mandíbula, no podemos moverla porque la vamos a desestabilizar y le va a causar mucho dolor al paciente. Entonces, para no moverle, como no podemos moverla, no podemos abrir la boca, vamos a poner en lugar de una cánula orofaringia, una cánula nasofaringia. La cánula nasofaringia cuando ingresa no toca la zona del maxilar y tampoco, obviamente, la zona mandibular. Lo que sí va a tocar es la zona, va a estar muy cercano a la zona de la base del cráneo. Por eso es que es muy importante y es una de las contraindicaciones que cuando hay fractura de base de cráneo no se coloca en la cánula nasofaringia. Porque, mira, acá tenemos la cara del paciente. Ya. Este es su nariz y acá está su boca. Entonces, esta es la parte del maxilar, esta es la parte mandibular. Entonces, cuando ingresa la cánula orofaringe, se va a ingresar por aquí. En cambio, cuando ingresa y obviamente sí llega a tocar y tenemos que movilizar la parte mandibular, la parte maxilar. En cambio, cuando tenemos una cánula y vamos a ingresar una cánula nasofaringia, primero que no tenemos que abrirle la boca al paciente, entonces no estamos movilizando la parte maxilar y la parte mandibular. Y aparte que la cánula nasofaringia entra por aquí y va hacia arriba y luego así, recto para luego bajar. Esa es la estructura que tiene la anatomía del árbol de la vía respiratoria superior entrando por la nariz. Subes un poquito, llegas a pasar el maxilar, luego vas de frente y ya bajas completamente a lo que es la faringe, la laringe y la tráquea. Entonces, si te das cuenta, las cánulas nasofaringias se pasan por completo lo que es la zona maxilar, la zona mandibular, no las tocan, no las mueven y no las lesionan de más. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión maxilofacial, esto es una contraindicación para colocar una cánula orofaringia y la otra opción que tenemos es la cánula nasofaringia. Ah, ya. Y también tenía otra pregunta acerca de la tercera maniobra modificada. ¿Eso no es lo mismo que la tracción mandibular? O sea, son 3 al final. Sí, al final lo que les están dando son 3 maniobras, ¿no? La tracción mandibular, que es simplemente esto.
La tracción mandibular lo que te dice es que simplemente movilices tú la mandíbula de atrás hacia adelante. En cambio, en la triple maniobra modificada hay un mejor control porque no solamente es agarrar el ángulo o la mandíbula, como sí sería en la tracción mandibular, sino que también te dice que tienes que agarrar la parte del cuello para poder estabilizarlo. Entonces, por eso te da un mayor control de toda esta zona. Ah, ya, Esa es la gracias. diferencia. De nada, no te preocupes. Y por último les estaba diciendo, chicos, los principios del ATLS en resumen, ¿no? Es que tenemos que realizar una evaluación rápida y sistémica, sí, obviamente sistemática, mejor dicho. Es muy importante que ustedes mismos tengan orden al momento de realizar este examen físico. Tenemos que tener en cuenta que la resucitación y la estabilización va a ser de acuerdo a orden de prioridades. Ya hemos dicho que solamente en este ámbito prehospitalario las lesiones, solamente las lesiones inminentes, las lesiones que nosotros digamos, si no lo trato, esto va a morir el paciente, es lo que vamos a manejar. Tenemos que evaluar sus necesidades de acuerdo a sus lesiones y también de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos, ¿no? Por eso es que es tan importante la fase de preparación. Tenemos que asegurar que esa atención que le demos sea una atención de calidad. Nunca es aconsejable mover un herido cuando solamente existe un reanimador. Siempre mínimo tienen que ser 2, porque estos pacientes lo tenemos que movilizar, como dice el siguiente punto, en un bloque rígido. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar lesionarlo más. Solamente en casos en los que nosotros veamos que la escena no es segura, que si no, yo estoy sola con el paciente, pero veo que las cosas se están poniendo tensas otra vez y que si no lo muevo el paciente y yo podemos morir o podemos estar muchísimo más lesionados, es que solamente en esos casos, cuando hay un peligro inminente a la vida de ambos, es que ustedes pueden solitos pensar en movilizar al paciente y obviamente tratando de que esta movilización sea lo más rígida posible, ¿no? Para el paciente. Y esto que ven acá a la derecha es algo que se conoce como Fernoquet, que es una herramienta que se utiliza para la extricación vehicular. ¿Qué es extricación vehicular? Sacar a un paciente de un carro en donde se ha producido un accidente automovilístico, un choque, etc. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, este Fernoquet, que nos va a permitir que la extricación vehicular se realice, como ya lo hemos resaltado, en un bloque rígido. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ale, Dime. bueno, esto es un poco como que fuera del tema, pero a la vez no, pero yo he visto en las series que sale que algunos pacientes tienen una orden de no resucitación, ¿no? Pero eso es como que es en el hospital, ¿no? Porque en sí como que si vemos a alguien que está mal, lo salvamos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esas órdenes de no resucitación se dan ya cuando el paciente ha llegado al hospital y es un paciente que llegan sus familiares, ¿no? Entonces sus familiares nos dicen, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, etcétera, me ha dicho que llegado a tal punto, él no quiere que se realicen medidas extraordinarias para mantenerlo vivo, ¿no? Entonces ahí es que por consentimiento de la familia y porque el paciente que en ese momento está inconsciente de repente no puede hablar, está expresando su voluntad a través de ellos, es que nosotros colocamos las órdenes de no resucitación. Entonces, si en ese caso el paciente, como les digo, ya está en el hospital y entra en paro, entonces nosotros no vamos a realizar ninguna maniobra para mantenerlo con vida, ¿no? O sea, ya dejamos que el paro siga, ¿no? En realidad, nosotros legalmente estaríamos igual obligados a realizar lo que es las maniobras de RCP, pero si es que ya el paciente, por ejemplo, hablamos de maniobras extraordinarias, ¿no? Si el paciente requiere que lo intubemos, si requiere defibrilaciones,